Preparados para la lucha. Los tres, como los mártires del principio del cristianismo, se ayudaban y se infundían coraje mutuamente en el camino de la oración y del sacrificio durante las horas que podían estar solos junto a las mansas ovejas. Nadie sabía nada sobre sus sacrificios. Nadie imaginaba los ayunos que se imponían, la sed abrasadora que les devoraba, las flagelaciones que se hacían con ortigas, etc. Todo para ayudar a salvar a quien se encontraba en la trampa del pecado. Todo esto impregnado por una oración fervorosa, porque en sus corazones ardía un fuego que los abrazaba, el fuego del amor de Dios y de los hermanos. Viniese lo que viniese, esa llama viva de amor los revestía de fortaleza para no sucumbir a los gritos de la naturaleza. Entretanto, la señora María Rosa, al ver aumentar la afluencia de personas en su casa y sin poder creer el motivo que las traía, vivía en una gran preocupación y angustia. Por añadidura, su casa ya era de todos. Toda la gente se le metía por la puerta adentro sin ceremonias y hasta que no conseguían hablar con la vidente, no salían. Lucía con sus primos, si podían se escondían, y esa gente, con buenas o malas intenciones, allí se quedaban hasta que ellos apareciesen. No conseguían ni preparar las comidas, un desorden de vida. Pasados algunos días, Lucía es obligada por su madre a ir de nuevo a hablar con el párroco y confesar la mentira. Ella era la causa de todo aquello, y aquello tenía que acabar. Pasó por la casa de los tíos y rápidamente fue a decir a Jacinta lo que iba a hacer. Esta avisó a Francisco, y los dos quedaron rezando confiando en la ayuda de Nuestra Señora. De camino, la madre fue recomendando a Lucía que dijese la verdad, que dijese que mintió, que dijese... Lucía oía angustiada y en un momento dado, con lágrimas en la voz, dijo: «Pero, madre mía, ¿cómo he de decir que no vi si yo vi?» Mi madre tragó saliva y no respondió. Aquella niña suya. Caminaron en silencio lo poco que faltaba y antes de subir las escaleras de la casa del párroco, la madre se giró para su hija y dijo: «Tú mira bien. Lo que yo quiero es que digas la verdad. Si viste, di que viste, pero si no viste, confiesa que mentiste». Y sin más, subieron. Como la primera vez, el párroco las recibió y habló con la pequeña con amabilidad y hasta con cariño. Procuró algunos artificios para ver si ella se metía en alguna confusión, y las despidió. Encogiendo los hombros, dijo a la madre: «No sé lo que decir ni hacer de todo esto». La madre volvió para casa más desolada, al ver que ni el párroco conseguía resolver el problema. El ir y venir de las personas no paraba, y la pobre madre tenía que andar siempre en busca de la pequeña para que viniese a casa a contentar a aquella gente que de allí no se movía sin verla. La hija sufría y la madre también, y este dolor era tan grande cuanto más denso era el silencio en el cual se mantenían aquellos dos corazones que tanto se amaban. Delante de los jueces. El día 10 de agosto, los padres de los pastorcitos recibieron una orden de las autoridades para comparecer en la administración de Vilanova de Orén con los niños al día siguiente. El señor Marto dijo que sí, que iba, pero no llevaba a los niños porque eran muy pequeños para esa caminata y no tenían edad para ir a un tribunal. Pero el padre de Lucía no pensó así. «La mía va, que responda ella. Yo aquí de estas cosas no entiendo nada, y si miente, está bien que sea castigada». Subida en la burra, cansada de tanto sacrificio y noches sin dormir,
Al son melancólico de la conversación monótona del padre con el tío y mecida por el andar acompasado de la burrita, Lucía por 3 veces resbaló por encima de la cabeza de la montura y fue a parar al suelo. Como la burra era pequeña, la caída no fue grande y la pastorcita no sufrió nada grave, apenas despertaba un poco. Años más tarde, al referirse a este episodio en los recreos, lo hacía con su fino sentido del humor y nunca con amargo recuerdo. Quedaron los 2 primos llorando y rezando por ella, pensando que la iban a matar. Lucía sufría al ver que ahora parecía que sus padres ya no la querían, pues al contrario que sus tíos, ellos la entregaban a las autoridades para lo que quisiesen. Y una niña de esta edad acostumbra a tener mucho miedo de todo lo que se relaciona con la policía, juez, etc. Todo el camino en el más absoluto silencio. La pequeña iba ofreciendo a Dios y a Nuestra Señora todo su sacrificio y repetía el acto de ofrecimiento que la señora le había enseñado. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. En la administración fue interrogada por el señor administrador en presencia del padre y del tío y otras personas desconocidas. Este usó todas las formas para arrancarle el secreto que ella firmemente no reveló. Ni promesas la persuadieron, ni amenazas la atemorizaron. Quiere que le prometa no volver más a Cova de Iría, pero ni eso consigue. La niña, tal vez hiriéndolo con la inocencia de su mirada cristalina, mirada que reflejaba un alma toda de Dios, afirmó con toda franqueza a aquel señor que la quería amedrentar que sí, que volvería a Cova de Iría. El señor administrador, Artur dos Santos, después de asegurarle que tiene que conseguir saber el secreto, aunque sea preciso quitarle la vida, y habiendo dado una gran reprimenda al señor Marto por no haber traído a sus hijos, los despidió de la administración. El tío Marto no se atormentó con el sermón. Le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Tenía algún fin traer a unos niños tan pequeños y hacer un viaje de esta distancia? Volvieron por el mismo camino después de haber comido alguna cosa que llevaban de provisiones. Al llegar, aunque Lucía viniese molida, fue a hacer una rápida visita a sus amigos y confidentes que estaban en el pozo llorando y rezando por ella para decirles, en un apretado abrazo, que no la habían matado y que consiguió ser fiel a guardar el secreto. Al verla, la abrazaron llorando de alegría, pues habían creído a una de las hermanas de Lucía que les había afirmado que ella ya había sido muerta. «13 de agosto, en la prisión». El día 13, de mañana, ya había una gran afluencia de gente junto a la casa de los pastorcitos, que eran bombardeados por un sinnúmero de preguntas y empujados por todas partes. Cada uno quería que le fuese prestada toda la atención. En cierto momento llega un aviso para el padre de Lucía de presentarse con ella en casa del cuñado, donde les esperaba el señor administrador. Aunque el señor Antonio dos Santos no se quisiese meter en aquella historia, esta vez tenía que ir. Y la señora María Rosa le animó diciendo: «¿Quién sabe si ahora esta vez con Jacinta y Francisco ellos consiguen que los pequeños digan que mintieron y acaban con todo esto? Ve allá a ver». El padre la tomó de la mano y la acompañó. Nuevo intento fallido para obligar a los pequeños a decir el tal secreto y a prometer no ir a Cova de Iría. Ellos eran pequeños e incultos, pero firmes como una roca. El señor administrador no podía quedar ridiculizado por aquellos niños de la sierra. Entonces mandó que los padres de los pequeños los llevasen a casa del párroco para interrogarles en su presencia. Delante del párroco y 2 sacerdotes más presentes, Lucía dijo al administrador: «Yo no miento,
y digo solo lo que vi y oí a aquella señora. Si la gente va a Cova de Iría es porque quiere, que yo no llamé a nadie allí. ¿Es verdad que la señora te dijo un secreto? Dijo, sí, señor, pero yo no lo digo. Si su ilustrísima quiere, yo voy allá abajo a preguntar a aquella señora si me da permiso para decir el secreto, y entonces lo digo. Como las respuestas eran siempre las mismas, el administrador remató con una afirmación muy maliciosa. Esto son cosas sobrenaturales. Nos marchamos. Él, que no quería que los pastorcitos volviesen al lugar de las apariciones, ahora quiere llevarlos allí en su coche. Los niños desconfían y no quieren aceptar, pero él insiste y les ayuda a subir al coche. Enseguida fustiga a los caballos y siguen el camino a toda velocidad, tomando un rumbo diferente del camino para Cova de Iría. Lucía se da cuenta e informa que no es por aquel camino, todavía pensando que es una simple equivocación, pero es avisada de que van primero a hablar con el párroco de Vilanova de Urén y vuelven a tiempo a la hora de la aparición. Quien no miente confía en los demás creyendo que son todos sinceros. Mas la verdad duró poco tiempo, y los pastorcitos se vieron yendo para Orem, lugar que Lucía ya conocía. El párroco de Fátima pasó grandes apuros para apaciguar los ánimos de aquella multitud que le consideraba cómplice en el rapto de los niños. En vista del rumor que se difundió de que era sabedor del plan de raptar a los niños, publicó una autodefensa en el Mensajeiro de Leiria y en otros 2 periódicos. Quien no se afligió fue la madre de Lucía. Cuando la señora Olimpia, entre lágrimas, le fue a dar la noticia, ella dijo: «Entonces, no anden mintiendo. No tengas miedo, comadre, que no los comen». Y ella queda con la esperanza de que aquello, entre comillas, termine. Mientras tanto, en Cova de Iría, las cerca de 15 o 18.000 personas rezan y se lamentan por la ausencia de los videntes que no aparecen. Pero en la hora de costumbre son agraciados por manifestaciones de la presencia de la señora, que no encontrando allí a sus confidentes, quiere que aquella multitud se vaya consolada. Cuando los pastorcitos llegaron a Orem, se vieron en la condición de presos, entregados en manos de desconocidos. Después de muchos intentos, el administrador grita furioso: «Quedarán presos hasta que digan el secreto. Y si tardan mucho, serán fritos en aceite». Aquel día fueron encerrados en un cuarto solos. Después de darles de comer, la esposa del señor administrador les colocó en el suelo un jergón y allí durmieron. Como era verano, no les hizo falta ropa para cubrirse. Estaban cansados y con la conciencia tranquila. Por eso el sueño no tardó en sustraerlos de la realidad de estar presos y lejos de la familia. Pero por la mañana la realidad se hizo sentir dolorosamente. El día 14 fue intenso. Las 3 criaturas fueron fuertemente probadas entre interrogatorios, amenazas de muerte, ofrecimiento de ricos regalos y experiencia de cárcel en serio en compañía de un grupo de hombres al principio poco simpáticos. Pero nada les disuadió de su propósito de fidelidad que habían prometido a la señora que vino del cielo. Los presos debieron encontrar extraño el haber introducido a 3 niños tan pequeños con ellos. Tal vez porque alguno ya tenía conocimiento de los acontecimientos de Fátima o por haber oído las amenazas proferidas por los guardias cuando allí encerraron a los pequeños prisioneros, identificaron a los pastorcitos y tuvieron el buen corazón de aconsejarles decir el tal secreto para verse libres de allí. Pero los pastorcitos no cedían. Lucía, tan niña todavía, con apenas 10 años, se sobreponía a su tristeza y dolor para ser el paño de lágrimas de sus primos, sobre todo de Jacinta, que por ser todavía tan pequeña, lloraba añorando a su madre. Y para fortalecerse en la lucha, se propusieron rezar el rosario delante de una medalla que Jacinta llevaba y que colgaron en la pared. Poco a poco todos los presos se sumaron con respeto y devoción.
Después del rosario rezado, Jacinta se fue hacia la ventana y comenzó a llorar, lamentándose por no venir nadie de la familia a visitarla. Lucía, conteniendo el río de lágrimas que le ahogaban su corazón inocente, les recordaba a los pecadores y nuevamente los tres hacían el ofrecimiento de este momento doloroso. Niña grande, hecha madre de sus primos, se olvidaba de sí misma para consolarlos y fortalecerlos, siempre pidiendo a la señora que le levante el ánimo como una antorcha encendida en medio de esta noche oscura. Viendo a Jacinta tan triste, un compañero de prisión, solidario con el sufrimiento de los niños, quiso distraerlos y comenzó a tocar su armónica para que todos bailasen, ayudando así a pasar el tiempo. Como Jacinta era muy pequeña, uno de ellos la tomó en sus brazos para bailar con ella. La inocente criatura aceptó la diversión, pero las lágrimas continuaron brotando de sus dulces ojos. A sus compañeros confesaba que lo que más le costaba era el nunca más ver a su madre, convencida de la muerte que ya habían prometido a los tres videntes. Pero Francisco la consolaba con la certeza de ir en breve a ver a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Como en los primeros tiempos del cristianismo, los mártires se animaban en la lucha común, también estas tres criaturas se alentaban para ser fieles hasta la muerte, si fuese necesario. Pasado algún tiempo se abrió bruscamente la puerta de la prisión y apareció un guardia mal encarado que en tono seco les ordenó que le siguiesen a la sede del gobierno. Los tres pastorcitos le siguieron sin tardanza, aunque con el corazón oprimido por la incertidumbre de lo que vendría después. Cualquier persona en semejantes circunstancias temería, cuanto más unos niños. En una cosa estaban firmes: pasase lo que pasase, no dirían el secreto. Dio órdenes para que preparasen una caldera de aceite hirviendo para freírles y se retiró, dejándolos solos en esa habitación. En esos momentos que parecieron una eternidad, ellos no hablaron, pero rezaron en su corazón. Unos minutos más y la puerta volvió a abrirse. Jacinta fue la primera en escoger entre decir el secreto o ser quemada en el aceite hirviendo. Ella no vacila, y sin ser preciso forzarla, va voluntariamente hacia el martirio. Lo mismo sucede con Francisco. Lucía queda sola entre la angustia de lo que está pasando con sus primos y lo que le está reservado, pero sin vacilar un momento, responde negativamente al guardia que le ordena revelar el secreto y lo sigue hacia el tormento generosamente aceptado en su corazón. ¡Oh, sorpresa! En vez de tal caldera donde pensaba encontrar a sus primos ya muertos, los encuentra en otra habitación y se abrazan efusivamente. El guardia les informa que no se alegren mucho, porque si no dicen el secreto, irán los tres a la caldera. Pero ellos no vacilaban en su propósito de fidelidad. Una noche más que de nuevo pasaron al cuidado de la esposa del administrador, que al igual que el día anterior, les sirvió cariñosamente una buena comida y les dio colchones para descansar. A la mañana siguiente, un nuevo intento, pero la ira del administrador, como olas imponentes del mar, no fue capaz de romper las voluntades de estos niños, firmes como rocas inamovibles, y tuvo que devolverlos a la familia sin lograr sus intenciones. En su coche los condujo a la iglesia de Fátima, precisamente a la hora en que los fieles salían de misa. Era el día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora al cielo. Como todos sabían del caso, algunos se acercaban al señor Marto y entre curiosos y condolidos le preguntaban por los pequeños, a lo que él respondía con un triste encoger de hombros y decía no saber nada de ellos. Pero alguien levantó la voz y señaló hacia el balcón de la casa parroquial. «Tío Marto, mire que ellos ya llegaron con el señor administrador. Están allí, en el balcón del párroco». Al verlos, todo el pueblo que salía de misa quería subir las escaleras, pero el administrador hizo un gesto con la mano para detenerlos. Mientras tanto, los padres de los pastorcitos no se contuvieron y subieron las escaleras. Entre tanto, las madres aguardaban en la plaza.
Después de abrazar a sus padres, los pequeños corrieron junto a sus madres, y el señor Antonio dos Santos también bajó, mientras que el señor Marto quedó discutiendo con el administrador. La hermana Lucía contaba que fue él quien libró al administrador de una paliza de aquella gente que estaba indignada con lo que éste había hecho. Aunque el tío Marto tuviese serias razones para pedir justicia, era un hombre de paz y sabía contener su indignación, no sin dejar de decir algunas verdades al autor del rapto de los niños, pues otra cosa no quería. Y tuvo una idea brillante para que todo acabase en paz. Invitó al administrador a tomar una copa en la taberna de al lado, él que no acostumbraba a frecuentar estas casas. El señor Artur dos Santos se dio cuenta de la táctica y aceptó la invitación. Fueron los dos con el cochero, lo que llevó a la gente a decir: «Mira, el tío Marto no se cayó y ahora él va preso». Mientras tanto, los ánimos se serenaron y cada uno fue para su casa, pudiendo el administrador regresar sin ganas de volver personalmente. Por el camino, toda la gente preguntaba a los pequeños si los habían tratado mal. Lucía, como mayor, respondía que no. Para ella, malos tratos eran agresiones físicas y eso no había habido. Llegados a casa, fueron a almorzar. Durante la comida todos se preguntaban sobre lo que había pasado en la sede del gobierno local y sacaban sus conclusiones. Lucía no cuenta que en esta primera hora de su llegada hubiese habido reprimenda de nadie. Su madre estaría un poco aliviada con estos días de vacaciones, pues sabiendo que los pastorcitos no estaban, nadie vendría por allí para importunarla. Pero luego que la noticia corrió, comenzó de nuevo la procesión. Entonces su madre decidió que ella fuese a llevar las ovejas a pastar, hecho que dolió mucho a la pequeña pastorcita al notar con esto cierta frialdad de su madre, diferente de la tía Olimpia, que ese día no dejó ir a sus hijos, pero obedeció sin hacer ninguna resistencia a su madre. Pequeñas espinas que se iban clavando en su corazón y que ella generosamente recibía y ofrecía en silencio para suavizar el dolor de las espinas que iban cercando el corazón inmaculado de María por la conversión de los pecadores por el Santo Padre. En este tiempo, cuando podía permanecer a solas, ya no se entregaba a los juegos, sino que su espíritu iba creciendo, alimentado por el sufrimiento que le era servido en abundancia.